Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez, la colaboración de Ángela Hernández García y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de luces y perfecciones. Adelante, pastor. Bienvenidos a un tiempo de luces y perfecciones, un espacio de revelación, sabiduría y formación espiritual. Aquí exploramos la profundidad de la palabra de Dios, la riqueza de la teología y la sabiduría que transforma la verdad de todo creyente. Porque cuando la luz divina ilumina el entendimiento, el espíritu encuentra dirección y el carácter se perfecciona para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Cristo Jesús. Prepárate para un tiempo de enseñanza, reflexión, ministración, por supuesto, crecimiento espiritual. Así que comenzamos ahora. Información, actualidad y noticias que impactan al mundo evangélico protestante. Comenzamos nuestro panorama informativo en Tiempo de Luces y Perfecciones. Estas son las noticias globales del mundo evangélico protestante. A continuación, un panorama de los acontecimientos más relevantes del mundo evangélico protestante en los 5 continentes. Comenzamos. América del Norte. Surge una nueva corriente post-evangélica en los Estados Unidos. En Austin, Texas, la iglesia de restauración dirigida por el pastor Sash Lambert continúa atrayendo personas que anteriormente pertenecían a iglesias evangélicas tradicionales. El fenómeno ha generado un amplio debate sobre la identidad del evangelismo contemporáneo y el futuro de las iglesias norteamericanas. Continúan los debates de la identidad evangélica. Diversos medios cristianos y académicos siguen analizando cómo está cambiando el movimiento evangélico mundial, especialmente con el crecimiento de las iglesias en África, Asia, América Latina, mientras disminuye peso relativo en el occidente. Europa. Evangélicos franceses expresan preocupación por la legalización de la eutanasia. El Consejo Nacional de los Evangélicos de Francia manifestó públicamente su preocupación tras la aprobación de una nueva legislación sobre la eutanasia. Los líderes afirmaron que representa un cambio ético profundo y llamaron a las iglesias a defender el valor de la vida humana desde una perspectiva bíblica. Las iglesias fortalecen el discipulado. Diversas denominaciones protestantes europeas continúan impulsando programas de formación bíblica, discipulado, evangelismo durante el verano, especialmente entre jóvenes y familias de Europa. Estamos hablando de que estudios sobre compromisos sobre la fe en la juventud, generación Z y el estudio bíblico. Un informe publicado esta semana relacionó el hábito de la lectura regular de la familia y con la Biblia del mayor nivel de bienestar emocional y espiritual de la familia cristiana. Al mismo tiempo, se sondea sobre la generación Z en el ambiente angloparlante. Estamos hablando de Europa. Señalaron que la interpolitización de los liderazgos religiosos sigue siendo un factor clave que aleja a la juventud de las congregaciones locales. Fe, tecnología y cultura teológica. El debate sobre la inteligencia artificial en el ministerio, portales y foros teológicos internacionales, incluyendo Protestante Digital, publicaron análisis sobre el uso ético de la IA en la iglesia.
Los teólogos enfatizan que si bien la tecnología puede optimizar tareas administrativas o de estudio, la atención pastoral, el discipulado y el cuidado mutuo son insustituibles y profundamente humanos. Un balance de campañas evangelísticas en verano. Con el cierre de julio, diversas organizaciones misioneras de Europa iniciaron el balance de sus campañas estivales de alcance público, alcanzando a 1 millón en la montaña, destacando una alta participación de voluntarios en las ciudades claves como Frankfurt, Barcelona e incluso Dublín. Asia. Continúa el crecimiento de la iglesia en regiones restringidas. Organizaciones misioneras informan avances en la capacitación de líderes, distribución de Biblias y plantación de iglesias en varios países asiáticos. Pese a restricciones gubernamentales y sociales, el llamado internacional a orar por la iglesia perseguida sigue siendo una prioridad. África sigue liderando el crecimiento del cristianismo evangélico, como lo hemos comentado en diferentes programas de Tiempo de Luces y Perfecciones. Nuestro segmento le ha dado un gran énfasis a lo que está pasando en estas latitudes. Nuevos análisis demográficos confirman que el continente africano continúa siendo el principal motor del crecimiento del protestantismo evangélico mundial, con un fuerte aumento en vocaciones pastorales, iglesias locales, ministeriales y misioneros. Oceanía. Impulso a las misiones transculturales. Iglesias evangélicas de Australia, de Nueva Zelanda, mantienen campañas de apoyo a las misiones internacionales, especialmente dirigidas al sureste asiático y las islas del Pacífico, con un énfasis en la formación de nuevos obreros y el envío de equipos misioneros. Tendencias mundiales de esta semana: crecimiento sostenido de la iglesia evangélica en el sur global. También tenemos el aumento de la presencia evangélica en México. Reportes de análisis demográficos publicados esta semana destacan que las iglesias no católicas, principalmente protestantes y no pentecostales, continúan registrando un crecimiento sostenido. En diversos municipios del país, las congregaciones evangélicas ya representan la mayoría confesional de la población local, latitudes como Chiapas y Oaxaca. Bien, pues estamos prácticamente entendiendo el mover de Dios. Mayor énfasis en la formación de pastores, incremento de proyectos de traducción y distribución de la Biblia, fuertes movilizaciones de jóvenes en campañas y congresos de actividades evangelísticas de verano, llamados constantes a la oración por cristianos perseguidos y por la libertad religiosa. La palabra del Señor sigue corriendo y va a ser glorificada, como dice Hechos 13:49. Así que este texto nos refleja que continúa observándose numerosas regiones del mundo a pesar de desafíos culturales, sociales y políticos. El Evangelio sigue avanzando mediante la obra de las iglesias, misioneros y creyentes comprometidos. Que Dios prospere su obra. Adelante. En Tiempo de Luces y Perfecciones también hay recomendaciones. Una obra que siempre nos toca, nos inspira, nos motiva y que también Dios usa para hablar a nuestro corazón. Gracias a Dios por los escritores, por los autores, por los artistas, por incluso cineastas. Gracias por todos aquellos que se dejan usar por el Espíritu Santo y permiten que Él ponga un carbón candente en sus labios. Aquellos que son tan expertos para escribir y enviar un mensaje divino. Hoy te voy a hablar de un libro que es muy importante en el mundo evangélico cristiano: El progreso del peregrino, de John Bunyan. Fue publicado por primera vez, imagínense, en el siglo XVII, en 1678. Es una de las obras más influyentes de la literatura cristiana de todos los tiempos. Después de la Biblia, ha sido considerado uno de los libros cristianos más traducidos, distribuidos en el mundo.
Fíjate nada más. John Bunyan escribió esta obra mientras estaba encarcelado en Inglaterra por predicar el Evangelio sin la autorización de la iglesia oficial. Desde esta experiencia de sufrimiento, produjo una alegoría que describe el camino de salvación, la vida cristiana hasta llegar a la presencia de Dios. John Bunyan, por supuesto, americano, su contexto es de ese puritanismo inglés de su época. El género de esta obra es una alegoría cristiana y la primera parte la escribió en 1678 y la segunda en 1684. El tema central es la peregrinación del creyente desde la condenación del pecado hasta la gloria eterna. La historia va a comenzar con un hombre llamado Cristiano que vive en la ciudad de la destrucción. Después de leer un libro, la Biblia, descubre que toda la humanidad está condenada por el pecado. La conciencia queda profundamente inquieta y lleva sobre sus hombros una enorme carga, una carga simbólica. ¿Qué crees que sea esa carga? ¿Tú qué crees que sea esa tremenda carga para nuestro personaje? El pecado, la culpa, la condenación. Un evangelista le muestra el camino hacia la puerta estrecha, iniciando así su peregrinación hacia la ciudad celestial. Durante todo el camino enfrenta pruebas, persecuciones, falsas doctrinas, tentaciones, enemigos espirituales, desánimos, sufrimientos y finalmente llega al cielo. ¿Te suena familiar esta historia? Es la historia de todo cristiano. Es la historia de todo ser humano que quiere y que anhela una eternidad en la presencia del Cristo de la gloria. El propósito del libro es enseñar que la salvación es por gracia mediante Cristo, que la vida cristiana es un peregrinaje, que el creyente debe de perseverar hasta el final, que existen muchos peligros espirituales, pero también Dios sostiene a sus hijos durante todo el camino. La estructura del libro es por partes y en la primera se describe el viaje del cristiano y en la segunda describe el viaje de Cristina, su esposa, de sus hijos y otros creyentes. Pero Bunyan demuestra que toda la familia puede caminar hacia Cristo. Personajes: el cristiano, el evangelista, el obsesionado, el flexible, el que ayuda, prudencia, esperanza, fiel, ignorancia, el gigante desesperación, el Apolón, el señor mundanal, la hipocresía. Cada uno de esos personajes tienen un significado espiritual. El cristiano, todo creyente verdadero. El evangelista, el predicador del evangelio. El obstinado, el incrédulo endurecido. El flexible, el creyente superficial. El que ayuda o la ayuda, la gracia de Dios auxilia. La prudencia, la sabiduría espiritual. Esperanza, perseverancia cristiana. Fiel, el discípulo que permanece firme. La ignorancia, estamos hablando, ¿sí? Escucha, la ignorancia es la falsa seguridad religiosa. El gigante de desesperación es la depresión espiritual y la desesperanza. Apolón es Satanás. El señor mundanal, el sistema del mundo. La hipocresía, la religión sin conversión. Así que los principales lugares vamos a encontrar la ciudad de destrucción, el pantano del desaliento, la puerta estrecha, la cruz, el valle de humillación, el lugar contra Apolión, el valle de sombra de muerte, la feria de vanidad, el castillo de la deuda, también la ciudad celestial. Y ahí encontramos doctrinas presentes, bíblicas, cristocéntricas, la depravación humana y que toda persona necesita salvación, como lo describe Romanos 3. La justificación por la fe, que esta carga cae únicamente en la cruz, no por obras, como en Efesios 2, 8, 9. La santificación, porque la vida cristiana implica crecimiento continuo. Filipenses 2, del 12 al 13. También esta perseverancia. El creyente debe mantener firme hasta el final. Mateo 24, 13. Esta guerra espiritual, el cristiano se enfrenta al enemigo. Efesios 6, 10, 18. La soberanía de Dios. Dios guía
cada paso del peregrino. No estamos solos. Los temas principales de esta obra: la salvación, el arrepentimiento, la fe, la perseverancia, la santidad, el discipulado, la guerra espiritual, la esperanza, la vida eterna, la gloria futura. ¿Cómo me encantaría que tú tomaras este reto de hacer esta obra una obra de teatro, llevarla a lo teatral, representarla, porque hay muchos simbolismos. La carga es el pecado, la cruz es la redención, el camino es la vida cristiana, la espada es la palabra de Dios, la armadura es la protección espiritual, la ciudad celestial es el cielo, el pantano es el desánimo, la feria es el mundo, el gigante es la desesperación, pero la llave promesa son las promesas divinas. ¿Qué nos enseña esta obra? La salvación comienza cuando una persona reconoce su condición de pecado. Cristo es el único camino hacia la vida eterna. La vida cristiana implica pruebas y crecimiento constante. La palabra de Dios guía al creyente mediante las dificultades. La comunión con otros creyentes fortalece la perseverancia, y la promesa de Dios sostiene al cristiano en tiempos de duda. La esperanza es la gloria futura que motiva una vida de fidelidad. ¿Cuáles son estas fortalezas de esta propuesta literaria? Presenta el Evangelio de manera clara mediante una narrativa accesible. Ofrece una profunda reflexión sobre la vida cristiana y la perseverancia, pero también utiliza símbolos memorables que fortalecen la enseñanza bíblica. Han influido en la predicación, en la literatura y el discipulado durante siglos. Sigue siendo relevante porque para los creyentes la diferencia entre culturas y generaciones sigue el mensaje vivo de la cruz y de la redención a través de nuestro amado Jesús. ¿Qué aspectos podrían generar crítica? Aunque la obra es ampliamente apreciada, conviene leer también en cuenta que es una alegoría, no un comentario bíblico. Y por ello los personajes y las escenas ilustran verdades espirituales, pero no deben de interpretarse como doctrina por sí mismo. Esa es una advertencia. Reflejan el contexto teológico puritano del siglo XVII, con un fuerte énfasis en la experiencia personal de conversión, de santidad y de perseverancia. Algunas aplicaciones pueden variar según las distintas tradiciones cristianas, ¿no? La reformada, la bautista, la metodista, la pentecostal, aunque el mensaje central sobre la salvación en Cristo y la fidelidad cristiana es ampliamente compartido. Así que el progreso del peregrino se ha traducido por cientos de idiomas y ha servido como herramienta de evangelización, de discipulado en todo el mundo y en los últimos siglos. Su influencia se extiende a la literatura, a la predicación, a la formación cristiana, y sigue siendo una de las obras devocionales más leídas después de la Biblia. Así que, para cerrar este segmento, yo te puedo decir que El progreso del peregrino no es simplemente una novela cristiana, sino una poderosa representación alegórica del camino del creyente desde la conversión hasta la gloria eterna. Bunyan muestra que la vida cristiana está marcada por luchas, tentaciones y sufrimientos, pero también por la gracia de Dios, la suficiencia de Cristo, la esperanza de la vida eterna. Y su enseñanza central coincide con el llamado bíblico: correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12, 1, 2 y 3. Animando a cada creyente a perseverar con fe hasta alcanzar la ciudad celestial, que podamos todos juntos mirar cara a cara al Maestro y que podamos entrar en la gloria de Dios para disfrutar su preciosa vida eterna. Te animo, te invito a leer El progreso del peregrino y que sea de edificación para tu vida, tu ministerio y tu formación como ministro competente para servir a Dios con excelencia. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Amén. Las palabras correctas en el momento correcto pueden transformar un corazón. Llegó el espacio de frases célebres en tiempo de luces y perfecciones. Ahora continuamos
con una palabra célebre. Jesucristo es la única palabra de Dios que debemos escuchar. En la boca de Karl Barth, un gran teólogo del siglo pasado. Tal vez hoy para ti es nuevo escuchar la existencia de un gran hombre, de un gran teólogo del siglo pasado. Estamos hablando de Carlos Barth. Fue un teólogo reformado suizo considerado una de las figuras más influyentes del protestantismo del siglo XX. Su obra redefinió la teología protestante tras la Primera Guerra Mundial, al insistir en la supremacía de la revelación de Dios en la persona de nuestro amado Jesucristo y además en cuestionar las bases teológicas liberales durante su época. Por eso es importante que hoy escuchemos testimonios de hombres ilustres, de hombres iluminados, del cual Dios verdaderamente los tocó para guiar a su iglesia. Te he dicho que Karl Barth fue uno de los teólogos protestantes más influyentes del siglo pasado. Es considerado el principal representante de la teología dialéctica o neo-ortodoxia, movimiento que surgió como esta respuesta al optimismo de esa teología liberal después de la Primera Guerra Mundial. Su nombre completo, Karl Barth. Nació en Basilea, Suiza, en 1886. Falleció en 1968 en su misma ciudad. Su tradición reformada, es decir, calvinista. Fue pastor, profesor de teología y escritor. Enseñó en la Universidad de Göttingen, de Münster, de Bonn y de Basilea. Estamos hablando de un hombre ilustre. Barth comenzó su ministerio influido por la teología liberal, pero la Primera Guerra Mundial del 14 al 18 del siglo pasado transformó profundamente su pensamiento. Al observar que varios de sus antiguos profesores apoyaban el nacionalismo alemán durante la guerra, concluyó que era una teología basada principalmente en la razón, en la cultura humana, y era insuficiente para comprender a Dios. Desde entonces defendió que Dios solo podía ser conocido por Él mismo porque Él decide revelarse, especialmente en Jesucristo y por medio de las Escrituras. Sus principales enseñanzas: la supremacía de la revelación de Dios. Jesucristo es el centro de toda teología. La Biblia da testimonio de la palabra de Dios, la gracia de Dios. Dios es absolutamente soberano y tiene una obra completa, una obra muy importante en la dogmática eclesial. Es una de las obras teológicas más extensas del siglo pasado. Se caracteriza por más de 6 millones de palabras, 13 volúmenes publicados, escrita durante aproximadamente 35 años, y aborda doctrinas como la palabra de Dios, la creación, la reconciliación, la redención y otras obras sumamente interesantes. Quiero tomarme un tiempecito por su oposición al nazismo. Barth fue uno de los principales redactores de la Declaración de Bremen en 1934, documento que rechazó el intento del régimen nazi de controlar la iglesia protestante alemana. Por negarse a jurar lealtad incondicional a Adolfo Hitler, fue destituido de su cátedra en Alemania y se regresó a Suiza. Su pensamiento influyó en una teología reformada contemporánea, en una teología protestante europea, en la predicación centrada en Cristo y en una ética cristiana. Una de sus principales frases célebres es: Jesucristo es la única palabra de Dios que debemos escuchar. ¿Qué nos dice esta afirmación desde la perspectiva bíblica? La frase atribuida a Karl Barth expresa una verdad profundamente cristocéntrica, es decir, Jesucristo es la revelación suprema y definitiva de Dios. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica evangélica es importante interpretarla correctamente para evitar malos entendidos. Jesucristo es la revelación perfecta de Dios. La Biblia enseña que Dios se ha dado a conocer plenamente en su Hijo, y Hebreos 1
al 2 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Este pasaje nos muestra una progresión en la revelación. En el Antiguo Testamento Dios habló por medio de profetas, pero en el Nuevo habló de una manera plena, definitiva, en la boca de su Hijo amado Jesús. Y esto nos tiene que dar una cavidad de que estamos en el Dios verdadero. Nos tiene que dar este entendimiento y esa certeza de que Él mismo nos ha hablado y nos habla a través de su palabra. Él es el Verbo, la palabra de Dios. El Evangelio de Juan identifica a Cristo como el Verbo eterno. En Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En San Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo no solamente transmite el mensaje, Él mismo es la palabra eterna hecha carne. Qué precioso entendimiento y qué honra de que el Hijo de Dios haya habitado en medio de esta humanidad y que hoy puede ser real en la persona de su Espíritu Santo. Dios ordena escuchar a su Hijo, y en la transfiguración al Padre declara Mateo 17:5: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Estás poniendo atención a la voz del Hijo? Esta ordenanza enfatiza la autoridad única de Jesucristo sobre toda enseñanza humana. Escuchemos la voz de Cristo a través de su preciosa palabra. Cristo tiene autoridad absoluta. Jesús afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Toda doctrina, toda enseñanza y toda experiencia debe de evaluarse a la luz de Cristo. ¿Significa esto que no debemos escuchar la Biblia? Aquí es donde es necesario hacer una precisión importante. Desde la doctrina evangélica de la inspiración bíblica, la respuesta es no. La Escritura enseña en 2 de Timoteo 3:16-17: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Significa esto que no debemos escuchar la Biblia? Sino todo lo contrario. 2 de Pedro 1:20-21: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, escucha a Cristo. Escuchar a Cristo no significa ignorar la palabra. Él es la palabra. Escuchar a Cristo implica obedecer la palabra escrita que da testimonio de Él. El mismo Jesús afirmó en San Juan 5:39: escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. No es una contradicción. Es el hecho de entender que ese pan, ese maná que bajó del cielo, es la palabra de Dios. Es la misma persona de Cristo que podemos comer, que podemos recibir, que podemos degustar, que podemos estudiar y podemos también entender la voluntad de Dios, de su Padre Celestial. Así que hay una relación entre Cristo y la Escritura. La perspectiva evangélica sostiene que no existe oposición entre Cristo y la Biblia. Cristo es la palabra viva, es el Logos. La Biblia es la palabra escrita e inspirada que revela fielmente a Cristo. Y el Espíritu Santo ilumina al creyente para comprender y obedecer esa palabra. Tres realidades que actúan de una perfecta armonía y que nos hace entender que se fusiona. Cristo es la palabra viva. Hay una advertencia bíblica y la Escritura también advierte contra escuchar voces que contradigan a Cristo. En Gálatas capítulo 1 versículo 8: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente, que sea anatema. Y en 1 de Juan 4:11 dice: no creáis a todo espíritu, con E minúscula, por supuesto, sino probad a los espíritus si son de Dios. La autoridad final, ¿sí?, pertenece a Dios revelado en Cristo y atestiguado en las Escrituras. La afirmación Jesucristo es la única palabra de Dios que debemos escuchar es bíblicamente correcto si entendemos que Jesucristo es la revelación suprema y definitiva de Dios. Sin embargo, desde una perspectiva evangélica conservadora,
La frase requiere una aclaración. No debe de interpretarse como si la Biblia tuviera una autoridad menor o independiente de Cristo. El mismo Jesucristo confirmó la autoridad de las Escrituras y los apóstoles lo enseñaron. Mateo 5:17 al 18, Juan 10:35. Y te confirmo, los apóstoles enseñaron que la Escritura es inspirada por Dios. 2 de Timoteo 3:16. ¿Cómo podemos aplicar esta frase a nuestras vidas? La enseñanza nos llama a poner a Jesucristo en el centro de nuestra fe y de nuestra teología. Hay que escuchar su voz mediante la lectura y obediencia en las Escrituras. Hay que evaluar toda enseñanza, toda tradición o experiencia a la luz de la Biblia. Hay que vivir bajo la autoridad de Cristo, quien es el Señor de la iglesia, y esta tiene que ser tu praxis. Tal vez tú estás interesado en estudiar teología o estás estudiando teología. Necesitas una teología bíblica, necesitas una teología cristocéntrica, una teología sana que siempre te lleve a Dios. Podemos concluir que escuchar a Jesucristo es escuchar al Dios que se ha revelado plenamente en Él. Y esa voz nos llega de manera fiel a través de sus sagradas Escrituras, por cierto, inspiradas por el Espíritu Santo. Cristo y la Escritura no compiten entre sí. La Biblia dirige al creyente hacia Cristo y Cristo confirma la autoridad de las Escrituras, es decir, la santa palabra de Dios. Yo deseo que esta meditación bíblica, a través de una frase, pueda, en verdad, bendecir tu fe, tu ministerio y tu relación con Cristo. Hasta la próxima. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Bienvenidos a este tiempo de meditación bíblica. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Este es un llamado urgente al arrepentimiento, a la misericordia y a confiar en los caminos de Dios. Isaías 55, 6, 8 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio o será amplio en perdonar. Pero mis pensamientos, dice el Señor, no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos, dijo Jehová. Vivimos en una época donde la humanidad nunca había tenido tanto acceso al conocimiento, a la información, a la tecnología. Sin embargo, nunca habían experimentado tanta ansiedad, vacío espiritual y una confusión moral. El ser humano busca respuestas en el dinero, en el éxito, en las redes sociales, pero también la inteligencia artificial está siendo uno de las áreas o lugares favoritos para encontrar respuestas. Se busca respuesta en el dinero, en el éxito, en las redes sociales, en la ciencia, en el placer, pero siguen estando vacíos porque solamente Dios puede llenar su existencia. Isaías 55 es uno de los capítulos más hermosos de toda la Biblia. Es una invitación abierta de Dios a un pueblo que se había alejado de Él. Israel había experimentado las consecuencias del pecado, pero Dios, en lugar de destruirlos, les extiende una invitación llena de gracia. Este capítulo puede dividirse en tres grandes llamados: venid a Dios, buscad a Dios, confiad en Dios. Así que nuestro texto está precisamente en el centro del capítulo y contiene 4 verdades fundamentales para cada persona, para cada oyente, para cada persona que hoy abre su corazón a la voz del Espíritu. Porque cuando el Espíritu habla,
el corazón se vivifica. Dios nos llama a buscarle, nos llama al arrepentimiento, nos invita a recibir su perdón y también a confiar en su perfecta sabiduría. Dios nos hace un llamado urgente. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Lo primero que sobresale es ese sentido de urgencia. No dice si quieren, no dice cuando tengan tiempo, cuando terminen la carrera, cuando sean más jóvenes o más grandes o más adultos, cuando ya tengan hijos. No dice cuando termines la carrera y te titules. Él dice buscad. Es un imperativo, es una orden, al mismo tiempo una determinación de Dios, pero acompañada de algo muy glorioso, de amor. Es una orden amorosa de parte del Eterno, y la palabra hebrea utilizada aquí significa buscar con diligencia. Hay que ser diligentes, inteligentes, investigar cuidadosamente. También implica anhelar, ¿verdad? Encontrarlo. Y además hay que acudir con intensidad. Fíjense nada más la implicación de buscar, no solamente de abrir la Biblia o cruzar el portal de tu iglesia. Tampoco significa que te pongas en una actitud de meditación. No, Él está pidiendo que le busquemos diligentemente, con una inteligencia aplicada, que le investiguemos, que rumiemos, que estemos ansiosos de saber de Él, con ese anhelo, con esa intensidad. No habla de buscarle superficialmente. Y hay mucha gente cristiana superflua que lo único que quiere y que está buscando son las bendiciones de Dios. Lo único que quieren es sentir su conciencia tranquila, pero no quieren arrepentirse y tampoco quieren un compromiso fuerte y profundo con Dios. Muchos buscan a Dios solamente cuando tienen problemas, y las llamadas a los pastores y las llamadas a los líderes se desatan. Buscan a Dios cuando pierden el empleo, cuando no tienen para comer, cuando se enferma, cuando hay un diagnóstico médico, cuando está a punto de fracasar el matrimonio, cuando hay problemas agudos en casa, juicios, divisiones, malos entendidos. Pero Dios desea una relación permanente contigo. Él te anhela. Él quiere vivir en tu corazón. Él quiere gobernar tu mente y todo tu ser. ¿Qué significa buscar a Dios? Buscar a Dios significa conocer su voluntad, saber quién es Él. Significa vivir en comunión con la presencia de su Hijo, depender de su Espíritu Santo, obedecer a su palabra y hacer de Dios la prioridad de nuestra vida. Pregúntate, ¿estás conociendo la voluntad de Dios para tu vida o para este tiempo? ¿Estás viviendo en comunión con Él? ¿Le buscas? ¿Tomas un tiempo de calidad para estar en la presencia de Dios, para estudiar su palabra? ¿Dependes completamente de Él? ¿Estás obedeciendo su palabra? Él es tu principal prioridad. Jesús dijo a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Buscad a Dios, claro, Mateo 6:33. Buscar a Dios implica colocar a Cristo en primer lugar. No es buscar primero el dinero, o el conocimiento, o el reconocimiento, o tener el auto del año, o el celular más caro. No significa tener éxito, tampoco significa ser el más viral. Es buscar primero al Señor. Buscar a Dios implica colocarlo en primer lugar. Cristo, la supremacía en nuestras vidas, la prioridad en nuestro corazón. Porque dice: mientras
¿Por qué dice mientras pueda ser hallado? ¿Habrá el momento en que no lo podemos encontrar? Aquí encontramos una advertencia. No significa que Dios deje de amar. Significa que existen oportunidades espirituales que no debemos desperdiciar. Hay momentos donde Dios toca nuestro corazón de manera especial. El Espíritu Santo te conmueve de pecado, te convicciona, te da el don del arrepentimiento. La conciencia despierta y la palabra nos confronta. Pero si una persona endurece constantemente su corazón, llegará el momento donde ya no escuchará la voz de Dios. Tendrá una sordera espiritual, no contemplará las obras de Dios y tendrá ceguera espiritual. El faraón endureció su corazón más de 10 veces. Esaú lloró, pero ya era tarde porque había entregado la primogenitura. Jerusalén rechazó a Yeshua HaMashiach y perdió la gran oportunidad. Cada sermón es una oportunidad. Cada lectura bíblica es una oportunidad. Cada oración es una oportunidad. No sabemos cuánto tiempo tendremos. Por Él es el dador de la vida y Él la da y Él la quita. La Biblia dice: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí la hora del día de salvación. 2 Corintios 6:2. No debemos posponer nuestra decisión. Vuelve al Señor. Dios te está hablando en esta hora. Dios invita a una relación cercana. Llamadle en tanto que está cercano. Este texto es maravilloso. Dios infinito, el Dios infinito que se acerca al ser humano, que se acerca a la mente y al corazón. El Dios grande, creador del cielo y de la tierra. Él quiere morar en ti. Es el Dios infinito que se acerca. No es el hombre quien da el primer paso. Él es el Dios que busca. Él es el Dios que se acerca. Él es el Dios que está buscando de una u otra manera que hagamos caso a su anuncio. Es Dios quien busca al hombre. Desde Génesis vemos ese patrón. Es Dios quien está buscando al ser humano. Cuando el primer hombre pecó, Dios le preguntó: ¿dónde estás tú? ¿Por qué ignorará dónde estaba Adán? ¿O Dios no sabía? Sino porque quería restaurarlo. Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Dios sigue buscando personas. Dios sigue buscando el corazón humano para que se vuelva a Dios. ¿Cómo llamamos a Dios? Mediante la oración. En nuestra mente, en nuestra conciencia. Con un corazón sincero, en esa humildad, porque Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. En reconocer nuestra necesidad de Él. Tú y yo somos seres necesitados de la presencia de Dios y solamente Dios tiene la respuesta a esta necesidad espiritual. Por eso Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé. Dios escucha la oración de un corazón arrepentido. Dios te invita a una relación cercana. No ignores el llamado de Dios. El verdadero encuentro con Dios exige arrepentimiento. Deje el impío su camino. Buscar a Dios no consiste únicamente en levantar una mano o repetir una oración como comúnmente lo hacemos en el altar de la iglesia. Implica abandonar. El hecho de que levantes tu mano, de que repitas una oración, esa es la introducción, esta es la iniciación, pero sabes, implica abandonar el pecado. La palabra deje significa abandonar completamente, no negociar, no justificarse, no esconderse y tampoco minimizar. El arrepentimiento verdadero siempre produce cambios. El profeta Juan el Bautista decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis.
Y sabemos que el que es espiritual dará fruto espiritual. ¿Qué debe abandonar el impío? Sus caminos. Los caminos representan la conducta, el estilo de vida o la forma de vivir, nuestros hábitos pecaminosos, destructivos, nuestros pecados visibles, nuestra manera de tratar a otros. La Biblia compara la vida con un camino. Hay dos caminos, el ancho, el angosto. El impío debe abandonar el camino que lo conduce a la destrucción. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que quiere ir por este camino angosto debe de seguir a Jesús. Y el hombre inicuo, sus pensamientos, ¿no? Debe abandonar el impío, el hombre inicuo, sus pensamientos. Aquí Dios va mucho más profundo. Los hombres observan las acciones. Dios observa el corazón. El pecado comienza mucho antes de convertirse en acciones. Comienza en la mente. Jesús enseñó que el homicidio nace del odio, el adulterio nace de la codicia, la mentira nace del engaño interior. Los pensamientos gobiernan nuestra vida, pero el apóstol Pablo dice: transformados por medio de la renovación de nuestros pensamientos, y el único que puede cambiar tu forma muy particular de pensar es Dios. ¿Qué pensamientos debemos abandonar? Orgullo, incredulidad, resentimiento, venganza, inmoralidad, autosuficiencia. Dios no solamente quiere cambiar nuestra conducta, quiere renovar nuestra mente. Y así hemos vivido por muchos años, pero para Dios no hay nada imposible. Dios ofrece una misericordia extraordinaria. Vuélvase a Jehová. La palabra volver aparece cientos de veces en el Antiguo Testamento. Es el significado de arrepentimiento. No solamente dejar el pecado, sino regresar a Dios, como el hijo pródigo. No basta con abandonar el país lejano. Había que regresar al Padre, el cual tendrá de él misericordia, dice Isaías 55. Aquí aparece uno de los atributos más hermosos de Dios, la misericordia. No hay un ser tan grande y misericordioso como Dios. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Su misericordia es mejor que la vida. La misericordia significa no recibir el castigo que merecemos. Todos hemos pecado, todos merecíamos juicio, pero Dios ofreció misericordia y te ofrece en esta hora misericordia. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es completamente bueno, grande en misericordia. Él mira tu miseria y la disimula, Él la cubre y Él quiere perdonarte. También dice: será amplio en perdonar. No hay otra persona, solo Dios. Qué hermosa expresión. No dice Dios perdona un poco, dice amplio en perdonar. El perdón de Dios no tiene límites para quien viene con arrepentimiento genuino. Apártate, confiesa tu pecado y apártate y alcanzarás misericordia. Él perdonó a David después del adulterio y homicidio. Dios perdonó a Pedro después de negarlo 3 veces. Dios perdonó a Pablo después de perseguir a su iglesia. El ladrón mismo en la cruz, en sus últimos momentos, le dijo: yo sí creo en ti, que tú eres el Hijo de Dios. Llévame a tu paraíso. No importa cuán grande sea tu pecado, tu maldad, tu hábito o tu arraigo a este mundo, la gracia de Dios es mayor. Por eso Romanos 5:20 dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Él dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos. Aquí Dios cambia completamente la perspectiva. Después de hablar del perdón, explica por qué puede perdonar. Porque Él no piensa como nosotros. Los hombres somos limitados. Dios es infinito. Nosotros vivimos el presente. Dios contempla la eternidad.
Nosotros actuamos por emociones. Dios actúa con su perfecta sabiduría. Muchas veces preguntamos, ¿por qué permitió Dios esta enfermedad? ¿Por qué murió esta persona? ¿Por qué no respondió a la oración? La respuesta es sencilla, porque Dios ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. La misma Biblia nos testifica de José. José veía una prisión, Dios veía un palacio. José veía la injusticia, Dios veía la preparación. José veía el sufrimiento, Dios veía salvación para una nación. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Job veía pérdidas y Dios estaba formando un testimonio eterno. Los discípulos veían la derrota en la cruz. Dios veía la redención del mundo. Lo que parecía el fracaso más grande de la historia fue la victoria más gloriosa de un Cristo crucificado, pero también resucitado por el poder del Espíritu Santo. No te quedes en tu propia visión, en tu propio pensamiento, en tu sentir y en tu experiencia, porque Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver, porque Él es Dios. Los caminos de Dios son perfectos, ni nuestros caminos sus caminos. Muchas veces queremos que Dios siga nuestros planes, pero el creyente maduro aprende a seguir los planes de Dios y a someterse a su soberanía, a su autoridad, a su poder y a su impecable santidad. Proverbios 3, 5, 6 señala: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar en Dios implica aceptar que Él sabe más, aunque no entendamos, aunque el camino parezca difícil, aunque el proceso sea largo. Dios nunca se equivoca. Este pasaje nos confronta con varias preguntas. ¿Estoy buscando sinceramente a Dios o solo cuando tengo problemas? ¿Estoy aprovechando el tiempo de gracia que Dios me concede? ¿Qué pecados debo abandonar hoy? ¿Qué pensamientos necesitan ser renovados por el poder de la palabra de Dios? ¿Confío en mis planes o confío en los planes de Dios, incluso cuando no los comprendo? ¿Estoy dispuesto a rendir mi voluntad para caminar en los caminos del Señor? Isaías 55, 6, 8 es una invitación divina que nos lleva, o que está llena de amor, esperanza y de urgencia. Dios no llama al pecador para condenarlo, sino para restaurarlo. Por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice su palabra que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él está a la diestra del Padre, aún intercediendo para que te arrepientas. Su gracia sigue estando disponible, pero la invitación no debe de ser postergada. Este pasaje bíblico que hemos estudiado hoy, en Tiempo de Luces y Perfecciones, nos deja 4 grandes enseñanzas. Busca a Dios hoy, porque el tiempo de gracia no es infinito. Busca al Señor mientras tengas vida, mientras tengas salud, mientras tu entendimiento esté abierto, mientras razones, mientras respires. Busca al Dios de la gloria. Arrepiéntete verdaderamente, abandonando tanto los malos caminos como los pensamientos pecaminosos y las malas compañías. Arrepiéntete es darle la espalda al mundo y volver tu rostro a Dios, con un corazón arrepentido, quebrado, con un corazón completamente arrepentido, entregado a Él. Recibe la abundancia misericordiosa de Dios, quien está dispuesto a perdonar ampliamente a todo aquel que se vuelve a Él. Vuélvenos, oh Dios, y nos volveremos. Renuévanos como al principio. Decía el salmista David: lávame, purifícame con hisopo, seré emblanquecido, límpiame. Señor, el Señor quiere deshacer como nubes tus rebeliones. Confía en la sabiduría perfecta de Dios, entendiendo
que sus pensamientos y sus caminos son infinitamente superiores a los nuestros. Regresa a Dios, vuélvete a Él, abandona la maldad, deja esas relaciones ilícitas, deja de actuar y de hacer lo que a Dios no le agrada. Y tu mente y tu corazón lo sabe, porque en ti hay ese juicio para discernir lo bueno y lo malo. Abandona lo que a Dios no le agrada. Quizás hoy Dios está llamando a alguien que se ha alejado, que ha perdido el rumbo o que nunca ha entregado su vida al Señor de señores, que es Cristo Jesús. No ignores esta voz. El mismo Dios que dijo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, también promete recibir con misericordia a todo aquel que vuelve a Él con un corazón contrito y humillado. El corazón quebrado, Dios no lo rechaza. Hoy es el día para buscarlo. Hoy es el día para volver a Él. Hoy es el día para confiar en aquel cuyos pensamientos son más altos que los nuestros y cuyos caminos siempre nos conducen a la vida. Encuentra en el Señor, encuentra en Él lo que tu alma está buscando. Que el Señor también encuentre en ti y en mí un corazón humilde, obediente y dispuesto a responder a su llamado. Padre, tú lo sabes todo. Tú lo conoces todo. Nada podemos ocultarte, porque delante de ti estamos como desnudos. Te rogamos por estas almas que hoy están siendo tocadas por el poder de tu palabra, para que regresen a ti, para que vuelvan a ti, para que se arrepientan. Si tú nunca has recibido a Cristo, con tu corazón en la mano, con tu corazón con sinceridad, dile: Señor, perdóname de este estilo de vida, de este proceder, de toda esta clase de pecado, Señor, que te deshonra. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, he pecado contra mi familia, contra mi cuerpo, contra mi existencia, pero hoy me arrepiento y me vuelvo a ti. Acepto a Cristo como mi Señor y le entrego mi vida para que a partir de hoy tú me guíes al camino, la verdad y la vida, y yo te pueda servir. Abre mi entendimiento, revélate a mí y, Señor, llévame en el hueco de tu mano. Amén y amén. Con toda certeza creemos que esta palabra ha edificado tu corazón. Yo soy Israel Itamar Rodríguez, pastor en México, y hoy hemos compartido la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones.